Bueno, estamos de vuelta en Ángulo 21. Por fin, mis súplicas fueron escuchadas. Estilo, ¿no? Se viene el cerca, ya está cada vez más cerca el final de Toño Vargas y tendré por fin alguien, una buena compañera. Se me está cayendo aquí el body, Magallán, ya. Se acerca mi fin, ¿eh? Sí. Se acerca. Ya. Adriana Jiménez, medallista de oro en el Mundial de Clavados de Altura, está con nosotros de invitada y va a conducir, dice que una prueba, no, más bien tú eres el que tienes. Tú eres el que está a prueba para ver si te queda. Yo soy el que está a prueba. Bueno, pero esta nota creo que te queda bien. Adelante, Adriana, venga. Claro que sí. Ricardo, las tuzas del Pachuca se No, eso quiere decir convirtieron... que yo lo tengo. Ricardo, Examen Ok. número 1. Pregunta Ok. número. No seas el Ricardo. ¿Me Ok. pueden bajar un poco, por favor? A ver, voy de nuevo. venga. Las tuzas del Pachuca Eso. se convirtieron en las primeras campeonas del fútbol femenil en México, luego de derrotar 9-1 a las Cholas de Tijuana en la gran final del torneo de Copa de la Liga MEX, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. La gran estrella del partido fue la delantera Berenice Muñoz, quien con sus 3 goles encaminó el triunfo del cuadro hidalguense y se pasó aumento. Y de paso. De paso aumentó su cuota de Te falta leer goleo más, ¿eh? individual. Me faltan lentes. El lente, y ahora es el pretexto, ¿eh? Y ahora es el pretexto, Adriana. No empecemos con pretexto. Con permiso. Pero ¿qué te parece que las mujeres ya tienen una liga? Eso es importantísimo. Estamos hablando de tu oro y a propósito de esto, ya hay una liga profesional. Las mujeres estamos pisando fuerte. Yo creo que somos un gran ejemplo de fortaleza, de corazón y de compromiso, mi querido Ricardo. Y también están quitando a conductores feos. Sí, bueno, sí, NBA, porque se están realizando lo que vemos precisamente en pantalla, los playoffs. Ayer se jugó barrida también, como lo decíamos, en el béisbol. En este caso, los Cavaliers de Cleveland, encabezados, por supuesto, por LeBron James. 35 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Ya son 7 finales al hilo que llega a defender la Conferencia del Este. Clavada espectacular que hacía LeBron James. Toronto Raptors llegó a darle un poco de peligro ganar este partido. Podía haberse quedado 3-1. Serge Ibaka había generado 23 puntos. DeMar DeRozan 22 puntos, pero al final se lleva la victoria el equipo de los Cavaliers de Cleveland y se van a enfrentar muy probablemente al equipo del Celtic Boston, aunque la serie hasta el momento está emparejada a 2. Lo que estamos viendo precisamente en pantalla es... Esta serie está emparejada a 2 y le da la ventaja a Cavaliers de tener inclusive una semana de descanso, lo que es fundamental en el deporte ráfaga, porque por supuesto no es el mismo desgaste. Ya cuando se enfrenten en la final de conferencia, muy probablemente va que vuela los Cavaliers de Cleveland para defender este trofeo, el Larry O'Brien, y será la final otra vez contra Golden State Warriors. ¿Te gusta el Adiós. básquetbol? Me gusta mucho. ¿Y el fútbol? Me gusta más que el básquetbol. ¿Sí? ¿Te gusta Soy más el- Puma. ¿Eres de Puma? corazón, sí. Mira. Hoy se fue Darío Verón, anunciaron que ya se va Verón de Hijo. los Pumas, por si no sabías. Bueno, la selección sub-17 quedó campeona precisamente del premundial de especialidad que se realizó en Panamá. Ya era una final, la verdad que no tenía gran chiste. Los dos equipos estaban calificados a la Copa del Mundo que se va a realizar en la India. Este equipo dirigido por Mario Arteaga. Al final de cuentas, de último minuto alcanzó a empatar México en el tiempo reglamentario, 1-1. Se fueron a penaltis. Después de que Carleton y Robles, ya lo dije, en el último minuto empató el partido para la Espada Mexicana. Se fueron penaltis y ahí, cosa rara, Toño, ganaron los mexicanos. Sí, ganaron los mexicanos y que ya se han llevado también, no solo en esa ramificación de los sub-17, se han ganado también par de campeonatos mundiales. Lo malo es que, ya decíamos, Magallanes, ¿y a dónde se van esas estrellas de 17 años? Luego se pierden en la liga. Tenemos un minuto para irnos, Adriana. Cuéntanos qué viene para ti. Viene para mí Serie Mundial y Campeonato Mundial. ¿Cuándo? Empezamos en junio. En julio es el Campeonato Mundial de Budapest. Y también cerramos con Serie Mundial. Los invitamos que nos sigan las huellas a los mexicanos en los clavados de altura. Eres tú, Jonathan Paredes. Y Sergio Guzmán. Somos la selección ahorita mexicana de clavados de altura. Y bueno, representaremos a México con el corazón en la mano. Muchas gracias por estar aquí en Ángulo 21, Muchas gracias Adriana. a ustedes, ¿Qué te un pareció placer. tu prueba? Me encantó. No sé si la pasé, pero yo la disfruté No, muchísimo. sí tienes con qué. Tengo Rafa. madera. Tenemos un video. Hay un video de las madres ahora que se avecina este día. Mamá, feliz Día de las Madres. Te amo. Gracias por todo. Los dejamos con este musical, nos despedimos. Gracias por haber estado en Ángulo 21. Pasa una excelente semana. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me